La palabra, no deseada, estaba grabada en su frente con carbón, negro como el pecado sobre una piel pálida. Le habían afeitado la cabeza al ras, como a un criminal listo para la horca. Thaddeus Whitmore tiró de las riendas de su caballo de golpe, levantando un remolino de polvo alrededor de los cascos mientras contemplaba la visión más perturbadora que había visto en 20 años vagando por la frontera. La chica no podría tener más de 16. Estaba sentada, inmóvil, junto al cauce seco del arroyo, con la espalda apoyada en un viejo álamo muerto. Su vestido estaba rasgado en 3 sitios, y manchas de sangre seca marcaban la tela a la altura de los hombros. Pero fueron sus ojos los que hicieron que a Taad se le encogiera el pecho, vacíos, sin ver nada. Como si ya hubiese muerto por dentro. Taad desmontó despacio, con sus botas crujiendo sobre la tierra reseca. Cada instinto le gritaba que se marchara. Una persona marcada significaba problemas, y problemas era lo último que un hombre con su pasado podía permitirse. Pero había algo en aquella forma tan quieta y rota que le recordó a alguien a quien llevaba años intentando olvidar. La cabeza de la chica se movió apenas cuando él se acercó. Sus labios estaban agrietados y sangraban. Y cuando intentó hablar, solo salió un susurro áspero. «Por favor, no me hagas más daño». Las palabras golpearon a Taad como un puñetazo. Había visto crueldad suficiente en su vida, pero aquello era distinto. Aquello era destrucción sistemática, diseñada para arrancarle hasta el último fragmento de dignidad. Alguien había querido que aquella muchacha sufriera, y se había asegurado de que todo el mundo supiera que no valía nada. Taad se arrodilló, manteniendo la distancia, pero lo bastante cerca como para ver los cortes recientes en sus brazos. «¿Quién te ha hecho esto?» «Todo el pueblo», susurró ella, apenas audible. Dijeron que traje al demonio conmigo». Un escalofrío recorrió la espalda de Taad. Había oído historias de pueblos que enloquecían de miedo, que se volvían unos contra otros cuando las cosechas fallaban o enfermaban los críos. Pero marcar a una chica como si fuera ganado, señalarla como indeseada, eso requería un tipo especial de maldad. Los ojos de la muchacha se enfocaron en él por primera vez, y Taad vio un destello de esperanza que le revolvió el estómago. «¿Me vas a devolver con ellos?» Antes de que pudiera responder, el sonido de caballos acercándose resonó por el cañón. Varios jinetes, avanzando rápido y con propósito. El rostro de la chica se volvió blanco del terror, y se apretó más contra el tronco muerto. «Ya vienen», susurró. Dijeron que, si alguien intentaba ayudarme, lo colgarían también. Taad miró hacia la nube de polvo que crecía en el horizonte, luego a la muchacha marcada, con Unwanted grabado en la piel. Su mano se movió instintivamente hacia el arma en su cadera. Sabía que lo inteligente sería huir. Pero cuando el trueno de los cascos se hizo más fuerte y la chica empezó a temblar de miedo, Taad comprendió que estaba a punto de tomar una decisión que lo cambiaría todo. 6 jinetes coronaron la cresta, con rostros duros como el granito bajo los sombreros de ala ancha. El hombre al frente llevaba una placa de sheriff que brilló bajo el sol de la tarde, pero sus ojos no mostraban rastro de ley ni justicia, solo la fría satisfacción de un cazador a punto de atrapar a una presa herida. «Vaya, vaya», llamó el sheriff Buster, deteniendo su caballo a unos 6 metros. «Parece que nuestra pequeña bruja se ha buscado un protector». Taad siguió arrodillado junto a la chica, colocándose entre ella y los hombres. «Solo es una cría, sheriff. Pase lo que pase». «¿Pase lo que pase?» Buster escupió al polvo, apoyando la mano en su revólver. 3 niños muertos por fiebre en 2 días. Cosechas pudriéndose sin motivo. Y esta cosa aparece en nuestro pueblo la misma semana, cargando libros llenos de marcas del demonio. La muchacha, Clemency, le había susurrado ella, Clemency Rose, se encogió más contra el árbol. «Yo no hice daño a nadie», dijo con la voz rota. «Solo intentaba aprender a leer de los libros de hierbas de mi abuela». Un hombre corpulento, con cicatrices de quemaduras en media cara, se inclinó en la silla. «Aprender escrituras del diablo no es lo mismo que leer, muchacha».
Vimos lo que escribiste en la tierra detrás de la iglesia. Símbolos y maldiciones. La mente de Taad trabajaba a toda velocidad. Había visto el miedo convertir a gente razonable en monstruos, pero aquí había algo más. Demasiado organizado. Demasiado intencionado. Señaló la palabra grabada en la frente de la joven. La sonrisa del sheriff Baxter era tan fría como el viento del invierno. El pueblo votó por unanimidad. Está marcada por lo que es, no deseada por Dios ni por los hombres. Y quien la ayude comparte su destino. La amenaza quedó suspendida en el aire como humo de funeral. Taad estudió los rostros de los 6 hombres, leyendo la mezcla de miedo y ansia en sus ojos. Querían que él hiciera algo. Esperaban un motivo. Solo paso por aquí, dijo con cautela. La encontré, le di agua. Nada más. Bien, asintió Baxter. Entonces puedes montar y seguir tu camino. Olvida que la viste. Deja que la naturaleza haga su trabajo. Pero cuando Taad miró la cara aterrada de Clemency, vio algo que le apretó el pecho, un destello de desafío. La misma chispa terca que él había llevado toda su vida. La misma que le había mantenido vivo durante años de huida. ¿Y qué pasa si no lo hago? Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. El hombre de las cicatrices bajó la mano hacia su arma. Entonces compartirá su bendición, forastero. Y créeme, nadie vendrá a buscaros a ninguno de los dos. Clemency agarró el brazo de Taad con una fuerza sorprendente. Por favor, susurró. Vete. No valgo que mueras por mí. Pero Taad ya pensaba en las marcas de cuerda alrededor de su propio cuello, ocultas bajo el pañuelo. En el pueblo que había intentado colgarlo por un crimen que no cometió. En todas las veces que había deseado que alguien, cualquiera, hubiese sido lo bastante valiente para defenderlo. El sheriff rebuscaba algo en sus alforjas cuando Clemency se tensó de golpe. «Oh, no», murmuró. Trajeron al predicador. Taad siguió su mirada y sintió que la sangre se le helaba. Un 7º jinete se acercaba, vestido de negro de pies a cabeza, llevando algo que brillaba en el sol como una hoja lista para el sacrificio. Preacher Moray Cain cabalgaba como la misma muerte. Su abrigo negro ondeaba detrás de él mientras avanzaba al galope. El objeto en su mano no era una hoja. Era un hierro de marcar, con la punta todavía al rojo vivo gracias al pequeño horno portátil sujeto a su silla. El olor a metal caliente viajó con el viento, revolviendo el estómago de Taad. Pensé que quizás lo necesitarías, sheriff, dijo el predicador al acercarse, con una voz suave como seda sobre cristales rotos. Por si nuestro visitante decide hacerse caritativo. El agarre de Clemency se volvió desesperado, sus uñas clavándose en la piel de Taad hasta hacerle sangrar. Con eso marcaron a los demás, susurró, con voz hueca. A cualquiera que me mostrara amabilidad. La señora Henderson me dio pan. Le quemaron una cruz en la mejilla. Tommy Morrison dijo que no creía que yo fuese mala. Le pusieron el hierro en el hombro. El estómago de Taad se encogió. Aquello ya no tenía nada que ver solo con la muchacha. Era poder. Era un pueblo borracho de rectitud y violencia. Y él estaba atrapado en medio. El sheriff Baxter desmontó, sus botas golpeando el suelo con autoridad deliberada. Última oportunidad, forastero. Sube al caballo y lárgate, o quédate y únete a nuestra pequeña congregación. Los otros jinetes formaron un círculo amplio, bloqueando cualquier vía de escape. Los caballos resoplaban y arañaban el suelo, sintiendo la tensión que crepitaba en el aire como un rayo antes de la tormenta. Taad contó 6 armas. 7 si incluía la del predicador. Y su propio colt le pesaba demasiado al costado. ¿Sabes cuál es el verdadero pecado aquí? Taad se puso en pie despacio, las rodillas protestando tras tantos años de montura. No es lo que esta chica supuestamente hizo. Es lo que hacen los hombres adultos cuando tienen demasiado miedo para admitir que no entienden algo. El predicador Caín soltó una carcajada, un sonido como clavos arañando la tapa de un ataúd. Hablado como un verdadero hereje. Dime, amigo,
¿Cuándo fue la última vez que pisaste una iglesia? La pregunta golpeó más cerca de lo que Taad habría querido. Pensó en las mañanas de domingo de otra vida, cuando era otro hombre con otro nombre. Antes de las acusaciones. Antes de la huida. Antes de 20 años mirando por encima del hombro. La fe no son edificios, predicador. Y desde luego no es torturar a niños. Esta niña, Caín levantó el hierro ardiente, trajo enfermedad y muerte a nuestra comunidad. Practica artes oscuras, corrompe a los inocentes y esparce el mal donde quiera que pisa. El Señor exige justicia. Clemency se puso en pie de pronto, con las piernas temblando, pero una voz sorprendentemente firme. Yo no hice nada. Solo intenté leer los libros de hierbas de mi abuela. Plantas para curar, no maldiciones. Pero ustedes tenían tanto miedo de lo que no. Silencio. Baster la abofeteó, lanzándola contra el árbol. Un hilo de sangre le bajó del labio mientras lo miraba con un odio encendido. Fue entonces cuando algo dentro del pecho de Taad se rompió. Algo que llevaba 20 años manteniendo a raya. Algo que ahora ardía en sus venas, cálido y peligroso. Pero antes de que pudiera moverse, el predicador Caín dio un paso al frente, acercando el hierro candente, cuya punta brillaba como un pequeño sol rojo. Te toca elegir, forastero. Márcala tú mismo y demuestra tu fe, o os marcamos a los dos. El hierro candente silbó en el aire, lo bastante cerca como para que Taad sintiera el calor en la mejilla. Pero en lugar de miedo, notó que otra cosa empezaba a levantarse en su pecho. Un recuerdo que había enterrado tan hondo que casi había olvidado que existía. Marta. La dulce, inocente Marta Calvel, apenas 15 años cuando la fiebre arrasó medio pueblo allí en Kansas. La misma fiebre que hacía que la gente desesperada buscara a quien culpar. El mismo tipo de miedo que convertía a vecinos en verdugos. A ella también la acusaron de brujería. Dijeron que había maldecido el pozo porque la habían visto recoger hierbas a la luz de la luna. Taad era entonces ayudante del sheriff, 25 años y todavía creyendo que la placa en el pecho significaba algo. Intentó protegerla, ponerse entre Marta y la turba. La ahorcaron igualmente. Y cuando protestó demasiado, intentaron ahorcarlo a él también. Lo veo en tus ojos, susurró el predicador Caín, sosteniendo firme el hierro. Ya has estado aquí antes, ¿verdad? ¿Sabes lo que les pasa a los hombres que se ponen del lado de los hijos del diablo? La mano de Taad se movió lentamente hacia su revólver, pero ya no era lo bastante rápido. Ya no era joven. 7 contra 1 eran unas probabilidades que lo matarían a él y dejarían a Clemency sola frente a lo que esos animales tuviesen pensado. Por favor, dijo Clemency desde el suelo, con la sangre aún resbalando de su labio partido. Vete. Lo entiendo. Nadie debería morir por mí. Pero mientras ella hablaba, Taad vio algo que le cortó la respiración. Ocultos en la tierra junto a su mano, apenas visibles, había símbolos trazados en el polvo. No eran marcas del diablo ni maldiciones. Eran letras, palabras. Help me escrito con letra temblorosa, seguido de Not Evil y Mama Papa Dead. No era una bruja. Era una huérfana que intentaba aprender a leer usando los libros de su abuela muerta, y un pueblo lleno de gente asustada había decidido que ella era la causa de todos sus males. El sheriff Baster dio un paso adelante, con la voz convertida en un gruñido amenazante. Se acabó el tiempo, forastero. Elige. Taad miró los rostros que lo rodeaban, hombres deformados por el miedo y la autojusticia, borrachos de su propio poder. Pensó en Marta balanceándose de aquella encina mientras sus asesinos volvían a casa para la comida del domingo. Pensó en 20 años huyendo, sin defender nunca a nadie porque era demasiado peligroso. Luego miró a Clemency, esa chica rota que lo había perdido todo y aún así intentaba rascar palabras de esperanza en la tierra. De acuerdo, dijo Taad en voz baja, alargando la mano hacia el hierro de marcar. Lo haré. El alivio inundó los rostros a su alrededor. El predicador Caín sonrió, satisfecho, mientras le tendía el metal al rojo vivo. El hierro pesaba más de lo que Taad esperaba. El mango, envuelto en cuero,
Ya estaba caliente. Clemency cerró los ojos, con lágrimas deslizándose por sus mejillas. Gracias por intentarlo, susurró. Pero en lugar de acercarse a la chica, Taad giró de pronto y estampó el hierro candente contra la mano con la que el predicador Caín sostenía su arma. El grito del hombre retumbó por todo el cañón mientras el olor a carne quemada llenaba el aire. Su pistola cayó al suelo y él se desplomó, agarrándose la mano destrozada. Deberías escoger mejor a tus compañías, predicador, dijo Taad, arrojando el hierro a un lado y sacando su colt en un solo movimiento fluido. Los otros 6 hombres fueron a por sus armas, pero vacilaron al darse cuenta de que el cañón de Taad ya apuntaba directamente al pecho del sheriff Buster. Esto va a funcionar así, dijo Taad, con la voz mortalmente tranquila. Todos vais a subir a vuestros caballos y volver al agujero del que habéis salido, y vais a dejar en paz a esta chica. Pero incluso mientras hablaba, sabía que aquello estaba lejos de haber terminado. Lo veía en sus ojos, en ese hambre de violencia que no se saciaría hasta que se derramara sangre. Los ojos del sheriff Buster se entrecerraron mientras miraba fijamente el cañón del arma. Acabas de cometer el mayor error de tu vida. Forastero, ¿de verdad crees que una sola pistola contra 6 va a acabar bien para ti? Puede que no, replicó Taad, con la voz firme a pesar de la adrenalina corriéndole por las venas, pero te garantizo que tú no vivirás para verlo. El hombre de las cicatrices estaba llevando poco a poco la mano hacia su arma cuando Clemency habló de pronto. Se llama Thaddeus Whitmore. Antes fue hombre de ley en Kansas, hasta que intentaron colgarlo por proteger a una chica inocente. A Taad se le heló la sangre. ¿Cómo demonios podía saber eso? No había dicho su nombre real en 20 años. Había enterrado esa identidad más hondo que un ataúd. La cara del sheriff Buster se iluminó con un reconocimiento cruel. Whitmore. He oído hablar de ti. El ayudante que se volvió traidor, que se puso del lado de una bruja contra su propia gente. Dicen que mataste a 3 hombres intentando escapar de la cuerda. 4, corrigió Taad en voz baja. Y dejaron de ser mi gente. La confesión quedó flotando en el aire como humo. Ahora sabían exactamente con quién trataban. Un hombre que ya no tenía nada que perder, que había cruzado la línea entre la ley y el forajido hacía mucho tiempo. Si tú fueras Thaddeus, ¿qué harías? ¿Intentar negociar la salida y confiar en que esos hombres mostraran una misericordia que sabes que no tienen? ¿O caer luchando y llevarte a tantos como puedas contigo? Dímelo en los comentarios. Necesito saber de qué lado estarías. Porque lo que Taad decidiera a continuación determinaría si él o Clemency vivirían para ver la puesta de sol. El predicador Caín consiguió ponerse en pie, sujetando su mano quemada contra el pecho. Es un asesino y un hereje, igual que la chica. Dios nos ha entregado a ambos para que los juzguemos. ¿Sabes qué es lo curioso del juicio de Dios? Dijo Taad, ajustando ligeramente su puntería. Que, por lo que yo he visto, casi siempre llega desde donde menos te lo esperas. Fue entonces cuando volvieron a oír cascos acercándose, esta vez desde una dirección distinta. Más jinetes, al menos una docena, que venían rápido desde el norte. La expresión confiada del sheriff Buster vaciló al darse cuenta de que quizá ya no estaban solos. ¿Esperabas compañía?, preguntó Taad. Pero fue Clemency quien respondió, con la voz cargada de algo que podría haber sido esperanza. El juez itinerante, se suponía que hoy pasaba por Millfield para escuchar los pleitos de tierras. El rostro de Buster palideció. Un juez de circuito significaba ley territorial, autoridad federal. Alguien que podría hacer preguntas incómodas sobre por qué una muchacha había sido torturada y marcada como ganado. Tenemos que acabar con esto ya, silbó el hombre de las cicatrices, con la mano flotando sobre la culata. Antes de que nadie haga preguntas a las que no podamos responder. Taad vio el cálculo en sus ojos. Matarlo a él y a la chica rápido, alegar defensa propia. Esconder las pruebas antes de que llegara el juez. Sería su palabra contra la de nadie. Pero a medida que el estruendo de los cascos se hacía más fuerte, algo se hizo evidente.
No eran los pasos medidos de una comitiva judicial. Esos caballos venían desbocados, empujados por la urgencia o el pánico. Y cuando los nuevos jinetes coronaron la cresta, el corazón de Taad se hundió. No llevaban togas ni placas federales. Llevaban la misma expresión hosca que los hombres que ya los rodeaban. Y al frente iba una mujer cuyo rostro estaba deformado por el dolor y la rabia. «Es ella», gritó la mujer, señalando a Clemency. «Esa es la hija del diablo que mató a mi bebé». La mujer que encabezaba al nuevo grupo estaba consumida por un dolor tan crudo que parecía irradiar de ella como el calor de una fragua. Se llamaba Constance Millfield. Taad la reconoció enseguida como la esposa del fundador del pueblo. Su bebé había sido uno de los niños muertos por la fiebre. Y ahora se había traído a lo que parecía ser medio pueblo con ella. Todos armados y sedientos de sangre. Sara solo tenía 6 meses, aulló Constance, desmontando antes incluso de que su caballo se detuviera. 6 meses, y estaba sana hasta que esta criatura apareció con sus libros del demonio y maldijo a nuestros hijos. La multitud a su espalda murmuró en acuerdo, con rostros torcidos por la misma mezcla de pena y rabia. Ya no eran solo hombres vengativos. Eran padres que habían enterrado a sus hijos, esposas que habían perdido maridos, gente cuyo mundo se había hecho pedazos y necesitaba a quien culpar. Taad se encontró pegando la espalda al árbol muerto. Clemency se apretó detrás de él mientras casi 20 vecinos armados formaban un círculo a su alrededor. Su única pistola bien podía ser un palo frente a tanta gente. «Por favor, escuchadme», gritó Clemency, con la voz rota por la desesperación. «Yo nunca hice daño a ningún niño. He intentado ayudar con las hierbas curativas que me enseñó mi abuelita. Estaba preparando remedios para la fiebre, no causándola». «Mentiras», chilló Constance. «Encontramos tus escritos diabólicos detrás de la iglesia, símbolos y maldiciones dibujados en la tierra. Estabas llamando a fuerzas oscuras para llevarse a nuestros bebés». «No eran maldiciones», dijo Clemency, con lágrimas corriéndole por la cara. «Estaba intentando recordar la receta del té de corteza de sauce. Mi abuelita decía que ayuda con las fiebres, pero todavía no leo bien su letra, así que estaba practicando las letras en la tierra». Taad sintió que se le encogía el corazón. La chica estaba intentando ayudar, usando medicina de pueblo para salvar a los mismos niños de cuya muerte la acusaban, pero aquella gente estaba demasiado consumida por el dolor y el miedo como para escuchar la razón. El sheriff Baxter dio un paso al frente, envalentonado por el apoyo de la multitud. «¿Veis con qué tratamos aquí, gente? Un asesino protegiendo a una bruja. Los dos esparciendo mentiras y corrupción. A ese hombre lo conozco yo», gritó una voz entre la multitud. Taad se giró y vio a un ranchero curtido señalándole, con el reconocimiento apareciendo en sus ojos. Thaddeus Whitmore fue ley en Kansas antes de torcerse. Mató a hombres decentes por proteger a otra bruja igual que esta. El murmullo del gentío se volvió más oscuro, y Taad vio manos moviéndose hacia las armas. Ya no estaban solo enfadados. Estaban convencidos de que hacían la obra de Dios, eliminando el mal de su comunidad. «Hay algo que todos necesitáis saber», dijo Taad en voz alta, cortando la tensión creciente. «Antes de que decidáis convertiros en asesinos en nombre de la justicia». Llevó la mano lentamente al bolsillo interior del abrigo, con cuidado de no hacer movimientos bruscos que desataran la violencia que sentía acumularse como una tormenta. Sus dedos encontraron el objeto que llevaba encima desde hacía 20 años, lo que le había mantenido con vida en incontables ocasiones. «Esta chica», continuó Taad, sacando un pliego de papel doblado, «no es la primera persona inocente a la que habéis culpado de vuestros problemas. Y si la matáis, no será la última». El rostro de Constance Millfield estaba encendido de rabia. «¿De qué estás hablando?» Taad desplegó el papel con calma, mostrando documentos territoriales oficiales con sellos y firmas. «Hablo de la verdadera razón por la que los niños están muriendo en vuestro pueblo. La razón por la que las cosechas fallan y el ganado enferma». La cara del sheriff Baxter se puso blanca.
No sabes de qué hablas. Ah, ¿no? Taad alzó los papeles para que todos pudieran verlos. Son estudios mineros, Sheriff. Estudios que muestran exactamente qué se ha estado vertiendo en vuestro subsuelo estos últimos 6 meses. Pero antes de que pudiera revelar el contenido de los documentos, un disparo rasgó el aire del cañón y Taad sintió algo caliente atravesarle el hombro, haciéndole girar y caer de lado en la tierra. La bala había salido del arma del Sheriff Buster, que humeaba en su mano temblorosa. La sangre empapó la camisa de Taad mientras luchaba por sujetar los papeles, pero Clemency fue más rápida. Los agarró antes de que el viento del desierto pudiera llevárselos. Envenenamiento por mercurio. Leyó en voz alta, con su voz joven proyectándose limpia sobre la multitud atónita. De la planta de procesado de la compañía minera Blackstone, río arriba. Niveles de contaminación mortales para niños y mujeres embarazadas. El silencio cayó mientras las palabras calaban. El rostro de Constance Millfield pasó de la rabia a la confusión, y de ahí a un horror creciente. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Las manos de Clemency temblaban mientras seguía leyendo. Significa que la fiebre que mató a vuestros bebés no era natural. Alguien ha estado vertiendo veneno en vuestra agua durante meses. Taad logró ponerse en pie, presionando con la mano buena sobre la herida del hombro. El dolor era intenso, pero veía como el ánimo de la gente empezaba a cambiar. La duda se abría paso, sustituyendo la certeza por preguntas. Eso es imposible, dijo el Sheriff Buster, pero su voz carecía de convicción. La mina cumple todas las regulaciones territoriales. Ah, ¿sí? Taad apretó los dientes contra el dolor. ¿Cuándo fue la última vez que inspeccionaste de verdad sus instalaciones, Sheriff? ¿Cuándo fue la última vez que escribiste un informe para ver qué hacen con todo ese residuo químico? Una mujer entre la multitud dio un paso adelante. La señora Henderson, la misma que había sido marcada por darle pan a Clemency. La cicatriz en forma de cruz de su mejilla se veía roja e inflamada. Mi marido trabaja en la mina, dijo en voz baja. Me contó que han estado tirando barriles de algo al arroyo por las noches. Dijo que le preocupaba, pero el capataz le dijo que se callara o se quedaba sin trabajo. Otra voz se sumó. Mis reses empezaron a enfermar justo después de que ampliaran la explotación río arriba. El agua del pozo lleva semanas sabiendo rara, añadió alguien más. El Sheriff Buster sudaba ahora, con la pistola temblando en su mano. Estáis dejando que este asesino os llene la cabeza de mentiras. La chica es una bruja y él la protege porque está aliado con el diablo. Pero Clemency seguía leyendo, cada vez más firme. El Sheriff Buster recibe $40 al mes de la compañía minera Blackstone por cumplimiento regulatorio y relaciones con la comunidad. La multitud se volvió hacia su sheriff con una nueva comprensión. Le habían pagado por mirar hacia otro lado mientras el veneno entraba en su agua. Pagado por callar mientras sus hijos morían. El dolor de Constance Millfield se transformó en algo mucho más peligroso: traición. Tú lo sabías, susurró, casi sin voz. Sabías por qué morían nuestros bebés. Y dejaste que culpáramos a esta niña. No fue así, protestó Buster. Pero sus palabras quedaron ahogadas por la furia del gentío. La mina dijo que los químicos eran seguros. Dijeron lo que hiciera falta decirte por $40 al mes, lo cortó Taad, mareado por la pérdida de sangre. Mientras torturabais a una niña inocente para tapar vuestra culpa. El predicador Caín, aún abrazando su mano quemada, intentó reunir apoyos. No dejéis que os aparten del juicio de Dios. La chica sigue practicando artes oscuras. Pero Clemency alzó el libro de su abuela, el mismo que había iniciado todo aquel lío. Estos no son hechizos, dijo, abriéndolo para mostrar páginas llenas de dibujos de plantas y notas a mano. Son recetas de medicina. Corteza de sauce para la fiebre. Equinácea para las infecciones. Salvia para problemas de estómago. Mi abuela era curandera, no bruja. El jinete de las cicatrices, tan ansioso de sangre al principio, retrocedía ahora hacia su caballo.
A lo mejor, deberíamos pensar esto mejor. Pero ya era tarde para pensar. La multitud había encontrado a su enemigo real, y el sheriff Buster, de pronto, estaba en minoría frente a gente que acababa de descubrir que el hombre encargado de protegerlos los había traicionado. Fue entonces cuando el sonido de caballos oficiales llevó por fin. Y esta vez sí era el juez territorial que aparecía justo a tiempo para ver a un sheriff con el arma humeante frente a un hombre herido y una niña torturada. El juez Harrison Calbell entró en escena como un ángel vengador, con las negras ropas ondeando detrás de él mientras evaluaba el caos. Un hombre desangrándose en la tierra, una chica con Unwanted grabado en la frente, y un sheriff con una pistola humeante rodeado por una turba enfurecida. ¿Qué demonios está pasando aquí?, tronó el juez, desmontando con la autoridad de la ley territorial a su espalda. La multitud se abrió ante él como el agua, de repente consciente de que su momento de justicia fronteriza estaba a punto de chocar con consecuencias legales reales. El sheriff Buster intentó enfundar el arma y recuperar el control, pero los ojos agudos del juez no se perdían nada. Sheriff Buster, la voz del juez Calbell podía cortar acero. Explíqueme por qué sostiene un arma disparada ante un hombre herido y por qué esa niña parece haber sido torturada. Juez, ese hombre es un asesino conocido y la niña es. La niña es víctima de un abuso sistemático, lo interrumpió el juez, arrodillándose junto a Clemency para examinar la palabra grabada en su frente. Su rostro se oscureció de rabia. ¿Quién autorizó este trato bárbaro? Constance Milfield dio un paso adelante, con la furia de antes sustituida por la vergüenza. Todos nosotros, juez. Pensábamos que era responsable de que los niños murieran de fiebre. El gesto del juez Calbell se volvió aún más severo mientras leía los documentos mineros que Clemency le entregó. Su silencio se alargó tanto que parecía que hasta el viento contuvo la respiración. Compañía Minera Blackstone, dijo al fin, con voz peligrosamente tranquila. Cerré su explotación en Colorado el año pasado por violaciones idénticas. Contaminación por mercurio que mató a 16 niños. Sus ojos se clavaron en el sheriff Buster como los de un halcón en su presa. ¿Cuánto te pagaron por ignorar sus crímenes aquí? El rostro de Buster se desmoronó. Yo pensé que los químicos estaban lo bastante diluidos. Dijeron que las cantidades eran seguras. ¿Seguras? La voz del juez subió hasta un rugido que resonó por todo el cañón. Cogiste dinero manchado de sangre mientras los niños morían y luego torturaste a una niña inocente para encubrir tus crímenes. El predicador Caín hizo un último intento desesperado. Juez, no comprende el mal que representa a esta chica. El único mal que veo aquí, lo cortó el juez Calbell, es el de hombres adultos que graban palabras en la carne de una niña en lugar de admitir sus propias faltas. Taad intentó ponerse derecho, con la herida haciendo que se le nublara la vista. Juez, hay algo más que debería saber sobre el sheriff Buster. Revise sus registros. Apostaría a que no es la primera vez que acepta dinero de una compañía minera para mirar hacia otro lado. El juez asintió con gravedad. Pienso investigar cada aspecto de esta situación, se giró hacia la multitud. Cualquiera que haya participado en el maltrato de esta niña afrontará cargos territoriales. Cualquiera que quiera empezar a reparar el daño puede hacerlo testificando contra los verdaderos criminales. La señora Henderson fue la primera en adelantarse. Yo testificaré, juez, sobre la compañía minera. Y sobre lo que nos hicieron creer. Otros la siguieron, con el peso de la culpa grabado en los rostros, al darse cuenta de hasta qué punto habían sido manipulados. El sheriff Buster hizo un último intento desesperado, metiendo de nuevo la mano hacia el arma, pero estaba demasiado lento y demasiado solo. 3 hombres de la multitud lo placaron antes de que pudiera desenfundar, y el juez Calbell lo detuvo con toda calma. ¿Y la niña?, preguntó Constance en voz baja. ¿Cómo podemos compensar lo que le hicimos? El juez miró a Clemency, que aún apretaba el libro de recetas curativas de su abuela. El territorio tiene una escuela para huérfanos en Denver. Allí puede aprender a leer y escribir como es debido,
incluso estudiar medicina formalmente. Me gustaría eso, dijo Clemency, suave. Era la primera vez que alguien le oía la esperanza en la voz. Mientras el sol se ponía sobre el cañón, Tad sintió el viejo impulso de montar su caballo y desaparecer antes de que nadie pudiese hacer demasiadas preguntas sobre su propio pasado. Pero el juez Caldwell tenía otros planes. Señor Whitmore, lo llamó el juez, recuerdo su caso en Kansas. Aquello no fue justicia. Aquello fue un linchamiento, igual que este. Tal vez ha llegado la hora de que deje de huir y piense en volver a la ley. El territorio necesita hombres que se planten por los inocentes. Tad miró a Clemency. Su joven rostro se veía marcado por la crueldad, pero, de algún modo, irradiaba fuerza. Le había recordado que hay cosas por las que merece la pena luchar, incluso cuando las probabilidades son imposibles. 6 meses después, el ayudante de Marshal federal Thaddeus Whitmore recibió una carta de Denver. Clemency Rose había aprendido a leer bien y estaba enseñando a otros niños las artes curativas que su abuela le había legado. La cicatriz de su frente se estaba difuminando. Pero, lo más importante, la palabra unwanted había sido reemplazada por algo mucho más poderoso: propósito. El sheriff Buster cumplía 20 años en una prisión territorial, y la compañía minera Blackstone había sido cerrada para siempre. Los niños de Millfield volvían a estar sanos, bebiendo agua limpia de pozos que ya no llevaban el sabor de la avaricia y la corrupción. A veces la justicia llega tarde, pero cuando por fin llega, tiene el poder de curar hasta las heridas más profundas. Ahora haz clic en el vídeo que aparece en pantalla, porque la siguiente historia trae algo que no se puede explicar, solo sentir. Y cuando termine, tú tampoco serás el mismo. Haz clic en el vídeo ahora.